estás. Muy buenas. Estamos aquí el Venganzas y el Titanazo en esta ocasión porque Hola cracks. lamentablemente Mau no ha podido venir y hablaremos sobre Destiny, el hermano menor de Halo. Así que no nos dilatamos más y vamos con la intro. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Bueno, después de esa maravillosa nueva intro y totalmente más sofisticada que la otra, que era la personificación de la ranciedad, como dijo nuestro panel Venganzas, el buen Moe se nos ha muerto, ha desaparecido por ahora, no. No, la verdad no puede, así que entre nosotros dos, con toda la dificultad del mundo, vamos a hacer tremendo podcast de Destiny, porque somos ambos unos enfermos de Destiny. Sí, somos muy fan del juego, así que yo creo que tenemos muchas cosas que hablar de él. Van a salir cositas. Ya, yo Yo, creo... Ah, dime. parte tú. Sí, con la descripción, ¿no? Más corta del juego. Claro, o sea, lo que vamos a hacer ahora es básicamente explicar rápidamente lo que es Destiny, lo que es Destiny para nosotros y nuestra experiencia, que ya son creo que 7, 8 años. Y cada uno ir contando su experiencia. Me puedo llamar un veterano de Destiny jubilado porque lamentablemente no logré sobrevivir al dinero, no logré sobrevivir al juego de contenido, entonces decidí retirarme, costó como una droga, pero lo logré y bueno, Max ahora mismo está disfrutando del juego aún, así que Claro, entonces tenemos esa vamos a tener visión, ¿no? tiempo De dos juntos. fanáticos que uno está retirado y el otro que sigue activo. Entonces, Claro, podemos hablar a través de dos experiencias, por así decirlo. así es. Bueno, a Bueno, ver, rápidamente, sí. la, la descripción de Destiny como juego. ¿Cómo lo describirías tú, Batman? A ver, yo diría como, al igual con ciertas similitudes a Halo, es como, y bueno, porque los hicieron los dos Bungie, es como un shooter basado en ciencia ficción que tiene historia. Tipo, que a pesar de ser un shooter, se concentra mucho en la historia de lo que es el universo del juego. Claro, o sea, este juego hay que tener en cuenta que rivalizó con dos maravillas, dos titanes. Titanfall, el juego más exitoso del planeta en cuanto a campaña, con su campaña totalmente online. Y por el otro lado, Warframe, el juego que es invisible comunitariamente, aunque es un buen juego. Así que Destiny se llegó a meter en medio de lo que podría ser digamos, una edad de oro para los juegos de mundo abierto, diría. Ya con la nueva generación y todo. Sí, no, es verdad, es verdad. Y vos supieron Así aprovechar que, el cuándo salir. claro, y además también salió creo que en el 2014, ¿no? 2013, 2014. 2014. Creo que fue anunciado en 2013 y salió en 2014. Y claro, o sea, salió con buenas ideas, obviamente siendo de Bungie. Lo mejor que hicieron fue el lore, que a veces no se ve tanto en el juego, pero definitivamente se dejó ver en el primer juego. Y, y nada, o sea, ahí podemos ver también. Destiny tiene muchas, para poca gente que no sabe, tiene mucha influencia de un juegos de rol. De hecho, Destiny se suponía que iba a ser un juego medieval. ¿Tú Sí, sabías po. eso? Sí, pues. De hecho, uno que juega Destiny se da cuenta de los nombres de los enemigos, ¿no? Como Vándalo, ¡Lacayo! Lacayo, Escoria. Claro, Qué maravilla. Capitán. Tipo, claramente tenía Claro, una referencia a un estilo como medieval, al menos en los nombres. Y como que quisieron mantenerlo, al menos en los nombres. claro. Una referencia al estilo medieval y también a discriminación. Claro. Lacayo maldito, escoria. O sea, basura. Pero bueno, Sí, sí, es chistoso. A ver, es un... sí. Dile.
Eso, ¿no? Que yo Dale, creo que dale. deberíamos hablar del resumen del lore, porque el lore es demasiado largo, o sea, yo creo que uno busca un resumen en Destiny y yo creo que el más corto del lore es de 4 horas. Entonces, Hagamos esto. tenemos de Descríbelo resumir. en una frase. A ver, diría que para describirlo en una frase, digamos que el lore de Destiny sería el clásico enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Maravilloso. Yo voy a ser un poco más autista en mi descripción. Ok, digamos que son hechiceros espaciales inmortales que se dedican a matar dioses por loot. Claro, Creo también. que ahí tenemos una descripción dentro del lore y una descripción del punto de vista de quien lo juega. Sí, no sé si quería hablar del lore como durante hablamos de las expansiones o Sí, ahora. yo creo que vamos. Yo creo que hagámoslo un poco rápido ahora, en el sentido de explicar qué son los básicos. Mm. Que si quieres te doy la palabra a ti y si falta algo o quiero añadir algo te aviso. Vale, bueno, entonces digamos que el resumen más básico del lore de Destiny es que al final se trata de un juego donde, perdón, es una historia que se trata sobre un ser que genera vida, llamado, tiene muchos nombres, pero en la humanidad se le conoce como el viajero, el cual es descubierto primero en Marte. Se sabe a través de la historia del juego, tipo no se sabe al tiro, se sabe con el tiempo, que era una especie como de ser que iba a ciertas civilizaciones y luego las abandonaba debido a que era perseguido por una fuerza opuesta a él, que era la oscuridad. Y cada vez que la oscuridad llegaba a un sistema, el viajero abandonaba la civilización para su supervivencia. Se sabe que hubo un momento de la humanidad que era como la edad de oro, tipo la mejor época de la historia de la humanidad, que se vio interrumpida por un momento llamado el colapso, que fue cuando esta oscuridad llegó a la Tierra y el viajero intentó escapar de nosotros, pero nuestras inteligencias artificiales militares, conocidas como estrategas, principalmente llamada Rasputin, que es la más importante, evitó esto, evitó que el viajero se fuera y al final el viajero se quedó como una especie de dios, como en estado vegetal, porque no estaba muerto pero tampoco hacía algo. Claro, un dios Y durmiente. claro, y luego creó como los espectros, que son como criaturas avanzadas, casi indestructibles, casi, porque se pueden destruir pero como con cosas muy específicas. Y que claro, su misión era proteger al viajero y básicamente evitar que la oscuridad trate de destruir al viajero. Y para ello, digamos que revive a gente muerta para convertirla en guardianes. Y la gracia es que claro, digamos que los guardianes adquieren super habilidades y además una inmortalidad constante. Tipo, no te puedes morir, o mejor dicho, te mueres pero te reaniman constantemente. Claro, o sea, creo que la forma de introducir lo que es la raza humana es como dices tú, que es una. Llegamos a un momento donde la raza humana está en la época contemporánea y básicamente cuando llegan a Marte, boom, miran al cielo, se encuentran un orbe enorme, parecido al dron chino que encontraron hace poco, y dicen, oh, me lo llevo a mi casa. Básicamente este orbe, como dice Batman, el viajero, es una especie de ente, dios, no se sabe bien lo que es, que llevó a la Tierra a un impulso masivo tecnológico que se llama la Edad de Oro. Después de esto hubo un colapso en el cual no se sabe nada porque todos murieron. No, no todos, pero parte murió. Y todos se olvidaron, que es lo importante. Todos se olvidaron y poco a poco, como dice lo del estratega y de por qué está dormido y todo, poco a poco se iría desterrando esto. Lo que pasa es que para defender al viajero y para defender a la humanidad, terminan naciendo estos guardianes que son seleccionados por espectros de entre los... eh, en algunos casos, creo que la mayoría de los casos son soldados o gente por habilidades particulares que son elegidos. Y ellos, como dice Batman, son inmortales. Y tienen este poder que se llama la luz, que se encuentra de distintas formas. Y eso se manifiesta en tres clases, que vendrían siendo hechicero, cazador y titán. Que ahí no entiendo muy bien. ¿Tú sabrías decirme? Porque, por lo que entiendo, no son tal cual subclases, sino que son como estereotipos. Sí, En yo el creo que son sentido de eso. que son, en el que son arquetipos, tipo, son fórmulas.
Tipo, la pistola es una fórmula que ya se conoce y por eso se usa, pero al final, o sea, por ejemplo, está el caso de Risil Azir, que no se sabe si era titán o hechicero o qué era, por lo mismo, porque al final la luz la moldean ellos como quieren, por lo que entiendo. Claro, es que sí, es como el mejor resumen. Sí, es que, claro, como que cada uno elige el cómo utiliza la luz, ¿no? Y entonces, claro, ahí se genera la Claro. subclase. Pero que, claro, de manera. Espera que estoy alterando el volumen de la música, entonces. El que está escuchando Vale. esto estará queriendo matarse. Eh, Elio Rey. el. Claro, es que diría que al final son estereotipos físicamente, pero en cuanto a poder, digamos que uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Lo que pasa es que, Sí, claro, o sea, como según yo, esto. un hechicero, si le da la gana y termina sintiéndolo, creo que puede invocar el pistolero, teóricamente. Claro, el tema es que ese, al final como sigue siendo un juego y tal, obviamente van Claro, a separar los estilos, porque si no, no tendría gracia elegir uno a consecuencia, ¿no? Tipo, uno cuando elige Titán es claro. consciente de qué capacidades tiene como Titán, a diferencia de otros dos. Crayones, Claro. crayones. Titanes, crayones. Bueno, igual, más que hablar de lore, hicimos una antesala al lore, porque el lore lo vamos a desarrollar hablando de las expansiones, lo cual yo creo que es Claro. más lógico, tipo, tiene más sentido explicar el antes del juego que el durante. Y bueno, hablamos de Destiny 1, que para muchos es mejor que Destiny 2, eso lo vamos a discutir más tarde. Yo de antesala digo Ujú. que no, para mí Destiny 2 es mejor que Destiny 1. Para mí, Yo antes a la digo que sí. ¿que Destiny 1 es mejor o que Destiny 2 es mejor? Eh, sabes que la verdad no sabría, igual puede ser factor nostalgia, pero lo que sí puedo decir que sí es el estilo. O sea, el estilo de Destiny 1 es más compacto, estilo artístico. Puede ser. Lo otro no sabría. Lo otro está difícil. Bueno, hablamos de primero Destiny 1 Vanilla, por así decirlo, tipo la main story de Destiny 1, que de mi perspectiva yo creo que es bastante penca, pero bueno, también se le perdona porque es como la primera No. historia que cuenta. A ver, bastante penca Es para la lo que OG. Nah, La OG. no, para mí es bastante XD, tipo, de hecho yo creo que tiene bastantes semejanzas con Lightfall y la cantidad de crítica entre uno y otro es como demencialmente diferencial, o sea, ahí te das cuenta quién realmente sigue el lore o no, porque si siguiera el lore para ti sería igual, si no es XD. El punto, a ver, Destiny 1, al menos que recuerda la historia de Vanilla, se remonta en que nosotros, claro, revivimos como un guardián y conocemos la torre, que es la antigua torre, me encanta, ojalá algún día tuviera Bungie los huevos de traerla de vuelta. Conocemos al orador. Y básicamente nos entramos en una historia donde tratamos de vencer a los caídos en la Tierra. Terminamos yendo a Venus. En Venus conocemos a la desconocida, que es como una criatura que no sabemos quién es o cuál es su propósito, pero al parecer son buenos, entonces al final nos dice que tenemos que destruir algo llamado el corazón negro en el jardín negro. Y para ello hablamos con los insomnes, que son como criaturas que fueron tocadas por la luz y la oscuridad. Y que, claro, a cambio de el celador Vex, que es como una especie de cerebro o algo así, podíamos entrar al jardín negro, entonces hacemos eso. Clásico doblaje, el buena suerte al cruzar la zona de explosión. Sí. Tremenda cinemática. Conocemos personajes muy importantes durante la historia, como son Zavala, Ikora, Keith, que son como los tres jefes de la vanguardia. Conocemos a Uldren Soft, a Mara Soft. No, Mara Soft es la reina de los insomnes y Uldren sería como el príncipe, y es el hermano de ella. Y claro, uy, esto está muy fuerte. De verdad. Ah, espera. Ujú. 5%, ¿cómo puedo bajarle aún más la weá? Porque va de 5 en 5, a ver. ¿A qué le queréis bajar a la música? Sí, sí, le bajé a 2%. Ah, bueno. Dale, luego de eso, claro, vamos al jardín negro y destruimos el corazón negro. Y esa es básicamente la campaña de Destiny 2, ¿no? Pero De Destiny 1, ahí te perdón. tengo que rebatir, porque, o sea, comparar a Destiny 1 Vanilla con lo que hay hoy en día es difícil, porque, o sea, Destiny lo que hace en el Vanilla creo que está bien, porque al final lo único que hace es lo que tiene que hacer, que es plantar semillas. A Claro, ver, te planta varios temas, por ejemplo, inicias y ya está esta tipa mirándote desde un techo bastante acosadoramente, que termina siendo la desconocida, y te abre una ¿cómo se dice?
una temática que al final es a futuro. Después vas con la vanguardia, conoces la vanguardia, cómo funciona, te muestra cómo los asaltos, que es una actividad, se conecta con la vanguardia, como por ejemplo el de Tanix, que es tremendo easter egg. O bueno, al final también te introduce a cada especie de una forma bastante... Creo que está bien conectado, o sea, primero vas defendiendo tu hogar y a lo de eso terminas descubriendo eh, que hay actividad sísmica en la luna, algo así. Tú vas allá, te presentan a la nueva facción enemiga. Después ahí encuentras que hay un ritual que están haciendo para debilitar al viajero. Y de ahí, no recuerdo por qué, pero creo que estaban conectados, vas a los Vex, ¿no? Que son otra facción. De ahí vas a Marte porque para pelear con los Vex tienes que ir al Jardín Negro, que está en Marte. Y claro, encuentro que es una buena construcción, es una buena intensidad que va aumentando y al final te termina mostrando esta especie de oscuridad que, claro, yo creo que lo que a ti te hace pensar que es basura y que es verdad, es que al final tú terminas matando esa cosa y ni siquiera sabes qué es lo que acabas de hacer. O sea, Claro. es como, ok, muerto. ¿Y ahora qué? Claro, como, bueno, matamos a eso, ¿qué era eso? No lo sé. Claro. Bueno, Bueno, luego tenemos el primer DLC, entre comillas, que es la Casa de los Caídos, Presidio de Ancianos. De esto yo no me acuerdo nada, la verdad. eso sí, acuérdate, el primero fue el de Crota. Ah, claro, Crota. Crota, contexto. La civilización que encontramos en la Luna es conocida como la Colmena, que es como una especie de alienígenas como con una clara referencia como a las polillas o gusanos. Y Sí. claro, digamos que estos tienen un cierto nivel de jerarquía. Digamos que en cuanto a colmena como tal, los tres más encima del resto son tres hermanos. Uno llamado Oryx, otra llamada Sabatun y otra llamada Shibu Arad. Encima de ellos estarían los dioses gusanos, que son como esos dioses que manipulan la colmena. Y de hecho, la gracia que tienen Oryx, Shibu Arad y Sabatun es que cada uno contiene como una especie de gusano que se alimentan de ellos mismos y les exigen como conquistar mundos para saciar el hambre de los gusanos y de por sí no morir. Entonces están como obligados a generar guerra para no morir. Y tienen que usar como Claro, o cada sea, una tienen, sus habilidades. Por ejemplo, Shiwaraz creo que tiene que ser la de la guerra. Oryx tiene que ser, creo sí. que el de los poseídos. Y Sabatun el de la inteligencia o algo así. Sabaton es la sabiduría, Oryx creo que es conquista y Siguara es guerra. Claro. No, Oryx es descubrimiento. Claro. Entonces, en Crota viene a ser como el hijo de Oryx, el cual nosotros en como la primera incursión o raid de Destiny que hay, lo matamos. Que bueno, básicamente matamos a, como dices tú, el hijo de Oryx, que es un hombre azul grande con una espadota en una maravillosa raid que de hecho la hacen en un punto que era antes inaccesible, lo cual, bueno, llama bastante el interés. Te muestran lo que pasa con guardianes normalmente en incursiones, que no es muy bonito. Mm. Y más que nada, creo que es eso, es bastante simple la verdad, bastante tranquilo. Que hay que decir que las incursiones o raids son como la actividad yo creo que más difícil de Destiny. No, la segunda tal vez. Y Claro, es bastante entretenido. Lo único que, bueno, depende también con qué la hagas, porque estamos hablando de actividades de 6 personas que requieren coordinación y también tener un buen y arsenal que y no tiene además, matchmaking. claro, no tiene matchmaking, entonces tenéis que buscarte un grupo de 6 personas confiables con las cuales puedes coordinarte, tener un buen armamento para que todo se haga más fácil. Pero en general Al son final ese es el problema entretenidas. de Destiny. Esa es la dificultad de Destiny. Tienes que hacer amigos. Claro. De hecho es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, algo que considero, entre comillas, difícil y por eso bueno, a lo mejor la gente no se vicia tanto al Destiny porque es fácil viciarse, es que es difícil viciarte cuando juegas solo. Cuando juegas con amigos puedes agarrarle Claro. el gusto mucho más fácil. Sí, al final tampoco es tan difícil. O sea, me acuerdo, tú tienes que ir a la torre e invitar como imbécil. O sea, me acuerdo todavía. Uno se paraba en la torre, que es donde está este espacio social. Te ponías al frente de un tipo random, lo spameabas en mensajes, le decías en invitaciones hasta que se uniera. Así era como funcionaban mis tiempos. Claro, claro.
Y bueno, ahora vamos con La Casa de los Caídos, antes de que se me olvide. Yo no me acuerdo de esta Sí, historia. bueno, yo puedo hablarlo. Creo que este es el DLC que empieza el crecimiento de Destiny en sí, pasando de una idea ya a un concepto más definido, porque ya de por sí ya va mucho más a tierra. Básicamente se trata de los caídos, como dice el nombre, maravilloso, y de los insomnes, que tienen una relación prácticamente de servidumbre ante los insomnes, en algunos casos, porque son varias casas de caídos. Y vemos como un supuesto mesías, una especie de Che Guevara de los caídos, se quiere tomar el trono. Y lo que tenemos que hacer es detenerlo. La campaña básicamente es bastante rápida y sirve solamente para hacer una introducción al modo de juego, que es el mejor modo de juego de la historia, el presidio de los ancianos. Mm, Básicamente te meten en una arena con un tipo que tiene voz de que se fumó 28 pitos y da misiones random en una especie de coliseo. Sea desactivar bombas, sea matar enemigos, sea matar a un jefe, y son alrededor de creo que 5 rondas, 6 rondas. Y al final te tiran a esta maravillosa sala de trofeos, sala de tesoros, donde sacas tu loot. Eh, no mucho que decir de esto, cosméticamente era muy buena porque era directo a la temática. Eso es algo de destacar. Creo que las expansiones de Destiny 1 en cuanto a cosmético eran muy buenas porque eran muy temáticas. sí, O sea, en sí. Crota no se iban con rodeos, literalmente, ¿te gusta cómo se ven estos tipos? Toma, ocupa su piel. En la de los caídos lo mismo, o sea, ¿te gusta? Ocupa literalmente la armadura. Y también va en Oryx. En los Lobos de Hierro creo que cambia un poco. Sí, pero igual en Destiny 2 también está bastante la temática, pero claro, es más como inspirándose en la temática, no es como sacada literalmente de la historia. Claro, está literalmente lo ripean. Claro. Bueno, vamos con el siguiente DLC que para mí yo creo que es el segundo mejor de la historia del juego, tipo incluyendo Destiny 2, que es El Rey de los Poseídos. Una Eh, maravilla. es muy bueno. Bueno, aquí introducen a los poseídos que, de una forma honesta decirlo, es como una versión rediseñada de los propios enemigos, porque al final no es como que agregan una nueva raza, sino como que una nueva forma de los que ya conocimos. Tipo, siguen siendo Colmena, o Vex, o Cabal, pero claro, versión como poseída por Oryx, el cual digamos que empieza muy fuerte su historia porque al final los Insomnes que conocemos trataron de atacar su nave y fracasando estrepitosamente muere Marasov y se supone que también muere Uldren, o lo dejan entrever. Luego con el desarrollo de la historia nos damos cuenta de que esto es mentira entre comillas, los dos casos. Y claro, Oryx se nos presenta como un ser muy poderoso. Y básicamente nosotros con ayuda de Case utilizamos una nave como infectada como de como esencia colmena para pasar desapercibido y entrar a la nave de Oryx. La exploramos y al final terminamos derrotando a Oryx, que al final no se muere y nos obligan a matarlo realmente en la raid Que claro, del DLC. el clásico de Destiny, o sea, también en el ejemplo de la Casa de los Lobos, la de los caídos, también, o sea, derrotas a Skolas, pero al final tienes que derrotarlo también en el presidio de uno de los jefes. Bueno, también a destacar que, claro, o sea, viene Oryx, está enojadito porque matamos a su hijito, que al final creo que era hija, hijo. Es todo bastante perturbador cuando se trata de sexo en esa raza, en la colmena. Mm. Nunca se entiende si es hombre o mujer, la verdad. Pero básicamente el man está muy enojado, está enojadísimo y por eso decide llegar en una encrucijada para matar a todos. Y bueno, eso trae muchos buenos recuerdos, o sea, meterse en el acorazado, esta zona tan Me encantaba, a distinta, mí el acorazado me encantaba. los poseídos, que como dice, siempre la gran limitación creativa de Destiny, pero al mismo tiempo con algo de mecánicas buenas. Mm. Y bueno, los buenos recuerdos de esquivar el bate de Oryx en la misión Sí, Regicidio. No sé si te acuerdas cuando te teletransporta a su cuarto secreto de tortura y sí, el man viene con un bate. Era tremendo. sí, era bacán.
Claro, o sea, yo para ese tiempo, ¿en qué año fue? ¿2016, 2017? No, No, antes. 2017 salió Destiny 2. 2015 tal vez. 2015 será, porque 2016 habrá 2015. salido el siguiente y luego 2017 Destiny 2. O sea, 2015, a ver, tenía 12, 13 años, creo. Yo, Tenía 12, 13 años. claro, yo tenía 14 porque, a ver, yo empecé a jugar Cuando sí yo Destiny tenía en... 13. No, es que yo empecé a jugar Destiny en 2016. Entonces, Ah, vale, vale. no lo jugué cuando salió The Tekken King. Tipo, como que yo en su día, bueno, tú sabes que yo jugaba mucho al demo de Destiny 2, de Destiny Sí, 1. Y me te arriesgué y me introduje. compré como todos los DLC juntos. Tipo, todos hasta el de Siva y me hice como todas las campañas de recorrido. Y yo le tengo Ujú. mucho cariño a la parte de los Rey de los Poseídos, que es Oryx. Porque encima Sí, yo es que fue también, maravilloso. a nivel personal, yo siempre he sido muy fan de la Colmena. Para mí es como la mejor facción de enemigos. Y Sí, según yo también. de hecho por eso, Entre la para mí, colmena y caído. igual los Vex me gustan, pero La verdad son buenos todos, pero los cabal se me cayeron un poco. sí. Considero que los Cabal se entre comillas remontan tanto en Lightfall un poco como con la campaña de Destiny 2, pero hasta ahí. Tipo, Sí, no hay hasta mucho ahí, o más. sea, es que tienen tanto potencial, pero está mal usado. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que hay que decir de Oryx. La jugabilidad fue muy buena, la raid es una de las mejores para la gente. La campaña también fue un hypeazo, ya solo ver los trailers era hype, honestamente. Y pasamos Ah, a... creo que ahora que lo pienso me estoy Ujú. acordando de algo. Y es que creo que en El Rey de los Poseídos se hizo algo que nunca se había hecho antes en Destiny, que era como una especie de nuevas supers o nuevas super habilidades que, a ver, eran como las mismas, Sí, tipo, no es como que agregaran nuevos elementos, pero como que los elementos tenían más como posibilidades o más como combinaciones, entonces uno podía personalizar más todavía no, su son super nuevas, habilidad. son nuevas. O sea, sí, pero son de los mismos elementos, tipo, no agregan un nuevo elemento como tal, sino es como que sigue manteniéndose entre los tres. A eso voy. O sea, claro, los expandieron, porque antes Claro. el cazador antes tenía solo el acróbata del filo, que era el de arco, y el solar. Habían dos subclases y no todos tenían los tres elementos. Claro. Por ejemplo, el hechicero tenía solar y vacío, el cazador tenía solar, arco, y el titán tenía arco y vacío. Claro. Y al final, claro, como dices tú, que eso también es un puntazo, metieron estas nuevas subclases que terminaron, digamos, igualándolos. Claro. Y también introdujeron los cromas, que los cromas son tremendos también. Uy, yo No no sé me si te acuerdas acuerdo. de esas armaduras. Eran unas armaduras que tenían un brillo especial, creo que te daban una a la semana, un pack a la semana, y tenían brillo tipo LED, que ahí lo podemos poner en foto en producción, pero eran tremendas también. Mm. Bueno, La verdad creo que ese es el mejor DLC que salió hasta ahora, para mí en el términos de segundo. contenido. Para mí el segundo, pero claro, objetivamente puede ser el primero. Igual el contenido ya es algo completamente subjetivo. Por ejemplo, Lightfall, que para mí está lejos de ser el mejor DLC, es bastante completo. Pero Ujú, luego hablaremos de ese DLC en su tiempo. Vale, ujú. ahora A vamos con ver. la SIVA, los del hierro. Es una historia que a mí sí me gustó mucho. La SIVA, siento que me da como muchas vibes de los simbiontes de Marvel, pero modo Destiny, tipo una especie como de tecnología. ¿Cómo sería la palabra? Es como de androide, pero como a nivel molecular. O Como, biotecnología, ¿no? Ah, nanotecnología, claro, nanotecnología. ¿vale? Y eso, porque encima es como que funciona con su propia inteligencia independiente y llega hasta un punto que es peligroso y hay que como cerrar el proyecto SIVA y en un momento como que revive y nosotros junto al último señor de hierro que queda vivo, después de una especie como ¿cómo sería la palabra? Es como una crisis tipo nivel SIVA, donde trataron los señores del Ujú. hierro de evitarla y quedó uno con vida. Pues bueno, con él tratamos de evitar esta como segunda revolución SIVA. Que además hay que contar que, de nuevo, tremendo elemento. Ese tipo que hacen con tremendo desarrollo era simplemente el man que estaba parado cada 2 semanas para hacerte un especial de PvP. Al final eso era el Lord Saladin, que es este señor de hierro. No sé si te acuerdas, pero literal solo aparecía cada 2 sábados para No. darte armaduras y modos de juego y nada más. Nada más. No había lore. Nada.
Así que eso también fue tremendo, como expandieron. Mm. Sí, no, yo no me acuerdo que como te digo, como jugué en 2016 Destiny, ya tenía todos los DLC, entonces claro, para mí lo de Saladin Ujú. era al tiro ese DLC, no sabía lo que hacía antes. Básicamente el man se quedaba parado, te daba armaduritas y tal. Pero era como Boba Fett, o sea, su armadura era tan cool que el tipo ya era favorito, prácticamente. Claro, claro, claro. Bueno, no mucho más que decir de este DLC, bastante simple pero entretenido, me gusta mucho la temática. Y yo creo que tendríamos que ir ya con el plato fuerte entre comillas porque hay mucho más contenido que Destiny 2, porque claro, Destiny 1 duró 3 años, de 2014 a 2017. Y Destiny 2 de momento va a durar 7, ¿no? Porque va a ser desde el 2017 hasta el 2024 a priori. Pero por lo que han dicho, Bungie tiene ideas de que vaya a durar más tiempo, pero la saga, tipo la que empezó en Destiny 1, terminará en 2024. Destiny 2, la historia, a mi juicio de ver las cosas, y por eso yo creo que es para empezar ya como un buen motivo para decir que es mejor que el Destiny 1, es la campaña. La campaña de Destiny 2 considero que mejoró bastante la de Destiny 1 a la hora de crear, primero darle relevancia a los Cabal, porque si se dan cuenta hemos hablado de los caídos, un poco de los poseídos, de la colmena, incluso un poquito de los Vex, que no mencionamos que hay una raid de los Vex muy buena de Destiny 1 llamada la cámara de cristal, pero de los Cabal no hay nada. Y Destiny 2 se entró de lleno con los Cabal, introduciendo a un personaje llamado Ghoul, que básicamente es como un Cabal albino que creo que lo alejaban de los Cabal por eso mismo, porque digamos que los Cabal son una raza guerrera que, claro, entrena a su raza para pelear, Básicamente Roma espacial. claro, y si no daban el callo, los abandonaban. Entonces Gould fue como marginado, fue luego educado por un Cabal que le tenía rencor a Calus, que en ese momento era el emperador Cabal, y Gould junto a la hija de Calus, llamada Kayatel, hicieron un golpe de estado, ¿no? Y luego Gould transformó a los Cabal en una asesina y poderoso ejército. Y en Destiny 2, Gould deja claro que él quiere entender y tratar de conseguir la luz de manera como justa, tipo, no, o sea, él bloquea la luz en la última ciudad, conquista la última ciudad y deja a los guardianes sin luz y trata de apoderarse de la luz, pero de manera como tratando de entender cómo conseguirla, más que por la fuerza. Y en eso consiste nuestra aventura, ¿no? Nosotros perdemos la luz, huimos de la última ciudad. De hecho, hay una canción muy bonita de Destiny que para mí es la mejor de todo el juego que se llama Journey. Journey, Tiene, sí, tremenda. tiene como 8 millones de visitas en YouTube. Literal es como la canción más querida de toda la historia del juego, porque es preciosa. Y claro, al final conocemos a los humanos, que al final, pues claro, que hayan guardianes no quiere decir que no hayan humanos, tipo, solo algunos son revividos, tipo, todavía hay una humanidad que salvar. Y claro, estos también escapan de la última ciudad tratando de sobrevivir a esta invasión cabal. Y nosotros a través de digamos que viajando a diferentes lunas o planetas como pueden ser Io, Titán, tratamos de reunir a los guardianes que todavía siguen con vida, porque claro, muchos al perder la luz han muerto y como no hay luz no reviven. Entonces se perdieron para siempre, por así decirlo. Claro. Entonces nosotros, reuniéndonos al final en cada luna o planeta con los líderes de la vanguardia, terminamos volviendo a la última ciudad y vencemos a Gould. Bueno, lo vencemos a medias, él como que revive y el que realmente mata a Gould es el propio viajero, ¿no? Y digamos que Gould fue ese punto de quiebre que despierta al viajero y el viajero ya deja de ser como ese dios durmiente que fue durante todo Destiny 1. Y claro, se sabe como por escena post créditos que al revivir, o claro, como que, sí, técnicamente revivir el viajero, esa energía que propaga al revivir la siente la oscuridad. Entonces como que puede decirse que vuelve el ciclo de la oscuridad persiguiendo a la luz. Ahí me Y parece hablando de eso, que... sí. tengo una teoría. No, no una teoría. Si te das cuenta, se parece bastante a la película Dark Knight Rises, la de Ben. Porque, a ver, en Destiny 1, primer en el Vanilla, matamos
a una especie de dios autista. Crota, matamos al hijo de un dios. Casa de los Caídos, matamos al Mesías de una raza entera. Oryx, matamos a un dios. Claro. Y después matamos a un supervirus traumático. Entonces, básicamente estamos matando dioses a diestra y siniestra. Estamos destruyendo conceptos y convirtiéndolos en armas. Y al final, todo lo que hacen los guardianes es básicamente por loot. O sea, ya no hay gran inercia, ya no pasa algo que nos haga luchar. Digamos que nos ponemos cómodos, ¿no? Claro. Ya digamos, estamos casi en un trono, básicamente. Porque nada nos derrota. Y claro, llega el Destiny 2 Vanilla y este tipo llega y dice básicamente, no, sal de acá. Y claro, no, o sea, el que haya visto la cinemática básicamente de la nada, pum, guerra relámpago, bombardeo, hasta ahí llega todo. Encierran al viajero y se pierde toda la luz, se desmorona todo y tienes que empezar a reencontrar, digamos, la luz en ti y empezar a reunir a la gente para reconstruir y recordar por lo que pelean al fin y al cabo. O sea, es básicamente como hacerte digno de tu rol de guardián. Claro. No, y también, bueno, a destacar lo que dije de que, claro, Go trata de entender la luz y lo hace a través del orador, ya que lo tiene como prisionero en su nave y trata de, a través del orador, entender cómo tienes que hacerte digno de la luz. Y claro, el orador se mandó uno de los mayores roast, así como que he visto Tremendo. en un juego, claro, que era como básicamente está diciendo a Goal en su cara que se tiene que suicidar. Y claro, el orador al final se descubre que, entre comillas, es una estafa. No en el sentido como Sí, que él habla en nombre del viajero, pero no es que el viajero hable con él. Entonces, como que realmente él no sabe qué es lo que se necesita para ser un guardián. Simplemente lo eres, por así decirlo. ujú. Y bueno, vamos con los siguientes dos DLCs que venían como Bueno, pero promoción. hablemos también de lo que es las actividades, las raids, Ah, bueno, o sea, claro. Destiny, Vanilla. Claro, las raids de Destiny Vanilla se basan en eliminar una especie como de robot de Calus, porque digamos que descubrimos que cuando Calus sufre este golpe de estado a manos de Ghoul y Kayato, en vez de ser asesinado, Calus fue exiliado en una nave conocida como el Leviatán, y como que se queda ahí. Bueno, hasta cierto punto, pero eso lo haremos después, tipo cuando Calus deja de estar en el Leviatán. Pero es básicamente eso, ¿no? Y claro, nosotros como Raid tratamos de atacar a Carlos y al final realmente atacamos a un robot de él y nos damos cuenta que él es mucho más peligroso de lo que parece porque encima tiene cierta fascinación para la oscuridad e incluso tiene esta idea de que en la guerra entre luz y oscuridad el ganador es la oscuridad. Claro, o sea, en mi opinión es una de las mejores raids, o sea, a nivel de la premisa, que no vas allá porque tengas que matarlo, vas allá porque te invitan. Claro, Literal, este tipo te invita, o sea, ya bolas de acero. Literal, ves a un tipo que acaba de genocidiar a tu mayor legión y pum, genocidiar. Y pum, literalmente invitado. Y al final terminas, como dices tú, descubriendo que el man ni siquiera estaba ahí, que era un robotito. claro, Entonces, ya que alguien esté jugando así, ya es perturbador, ¿no? El tipo refuses to explain, disappears. Y, y nada, o sea, creo que es una de las mejores raids, en mi opinión, de los que he jugado. Porque se basa mucho en coordinación, no es una raid particularmente difícil, sino que es una raid que claro. lo que más tienes que hacer es coordinarte, conocer los enfrentamientos y definir roles. Y la verdad, yo la jugué, era muy divertida, honestamente, creo que es la que más me ha divertido hasta ahora. Sí. De hecho, esa, junto a las raids de Destiny 1, es la única raid que no he pasado. Las de. Las de Calus. Todas las demás las he pasado todas. Y considero que eso ha mejorado Bungie en general. Y es que, al menos yo que sí la he jugado, puedo garantizar que Bungie ha tomado con el tiempo un poco más esta idea de que es más importante la coordinación más que el daño, pero el daño sigue siendo muy importante. O sea, tipo, hacer mucho daño facilita las raids, pero claramente si haces mal los procesos o las cosas que hay que hacer en las raids, te mueres al tiro. O sea, te dejan claro Claro, que tienes que hacer daño, sí, pero antes, para hacer daños tienes que hacer las cosas bien. Entonces, le da mucha énfasis a la coordinación. De hecho, yo haciendo raids de Destiny conocí gente
que juega Destiny en servidores de Discord y tal. Y claro, es lo que nos decía a nosotros, que para ser gente novata en ese momento, para hacer raids, éramos muy buenos coordinando las cosas que hacer, pero nos faltaba hacer daño. Entonces, al final como que terminábamos haciendo las raids relativamente rápido, pero claro, era por la coordinación, no porque supiéramos hacer daño. Mm. Bueno, y ahora creo que sí podemos ir por los primeros dos DLCs que fueron los que se anunciaron junto con Destiny 2 en la historia, que son el de Osiris y Marte, que para mí Qué son maravilla. súper olvidables, de hecho no me acuerdo de nada. Bueno, claro, ni siquiera, creo que ni siquiera son clasificables como DLC, esas cosas son misión, quest. Claro, Bueno, básicamente estas vergüenzas de DLCs por la que lamentablemente yo las compré en la edición deluxe, que ahora es gratis para la gente, así que una maravilla. Estos dos grandes DLCs que tenían como premisa a el más grande o uno de los más grandes personajes de todo el puto lore, eh, terminan básicamente resumiéndose en menos de 4 horas de DLC cada uno, creo. Y son la verdad bastante básicas, o sea, conoces a este tipo que es un ermitaño, lo ayudas a matar a un tipo enorme que se llama Panoptes, que es un Vex, y básicamente hablan del árbol de las posibilidades, que es básicamente una simulación continua de supuestos futuros. Y al fin y al cabo creo que eso es básicamente todo. Tienes que tener a este tipo que quiere invadir el tiempo. Y después hay otras actividades como construirse armas, pero más que eso no hay gran cosa. Ni siquiera vuelven las pruebas de Osiris, que era este PvP desde Destiny 1 que lo introduce. Marte, en cambio, es aún más vergonzoso, aún más olvidable. Y se trata básicamente de que hay una colmena congelada, donde lo que sí es interesante es que tienes tu primer enfrentamiento con un dios gusano, que como es usanza de Destiny, está mal utilizado y pierde toda la seriedad que uno sentía, o sea, el impacto, toda la intensidad que uno sentía con Osiris se pierde, al igual que con este dios gusano, que son supuestos dioses que le dan poder a dioses como son Oryx. Así que fuera de eso, nada, todo muy olvidable, a lo máximo incluyeron una actividad y nada muy especial, sí. De hecho, lamentable. para mí, es lo que iba a decir, para mí estos DLCs son como lo peor que ha hecho Destiny, pero así como En la pero humanidad del en juego. la humanidad, o sea, encima fueron como los primeros DLC que salieron de Destiny 2, entonces yo creo que también por eso se generó, sobre todo en ese momento, la idea de que Destiny 2 estaba muriendo o de que Destiny 2 es peor que Destiny 1, porque los DLC iniciales, que son estos dos, son pésimos, o sea, lo peor de lo peor, de hecho es lo que estoy completamente de acuerdo en lo que decías, de que a lo mejor ni siquiera hay que considerar los DLC como tal, porque es lamentable, son lamentables como DLC y... Pucha, nada más que sí. De hecho, creo que ni siquiera tenían raids. O sea, bueno, creo que sí, no estoy O seguro. sea, tenían raid, pero eran básicamente modificaciones de Calus. Claro, eran como refritos de la de Calus. Entonces, me parece que es nefasto. O sea, para mí, esa fue la época más aburrida. Y de hecho, es la que menos jugué Destiny. O La edad sea, oscura. sí, o sea, era la peor. O sea, en 2018 yo me acuerdo que me la pasaba más jugando al FIFA o pensando, yo qué sé, en teorías de los Avengers, porque claro, justo había pasado Infinity War y estaba como esa época de cómo chucha va a terminar Qué maravilla. claro, cómo va a terminar la saga del infinito. Entonces, claro, como que Destiny no estaba ahí, como que literalmente jugaba Destiny para perder tiempo. Era nefasto, o sea, encima ya había pasado la campaña, entonces no tenía ningún interés de volver a jugarla. Ese fue el peor momento de Destiny para mí, pero indiscutiblemente. Sí, tipo entre 2017 y 2018, antes de Forsaken, fue lamentable. Sí, bueno, la verdad, bastante rancio. Y ahora vamos con el que es para mí el tercer mejor DLC de todo Destiny, que es Forsaken. Forsaken, a diferencia de los otros DLC, sí se atrevieron a hacer una nueva facción, una nueva especie de enemigos llamados los Desdeñados, que digamos que con el tiempo se volvieron los más odiados. De hecho, yo odio lo, ¿cómo los llamé? A mí me gustan, Los, desdeñados. los Desdeñados. Es que, a ver, son choros, Otra, pero a veces otra son muy palabra más molestos. ofensiva. Otra palabra ofensiva para enemigo. Claro, Desdeñado. súper como de la época medieval. Sí, pero los diseñados que son molestos, entonces por eso yo creo que se odia, pero en general son bacanes. Claro, la Sí. historia básicamente se resume en que Varix, un personaje relevante en Destiny 1 que no tenía mucha relevancia en Destiny 2, libera
a enemigos muy poderosos de la cárcel de los presidios del anciano. Y claro, nosotros junto a Cade, el líder de los cazadores de la vanguardia, tratamos de evitar esto. Y sabemos que el que está detrás del escape de los prisioneros es Uldren Soft, que se descubre que al final no murió y que está siendo manipulado por un ser llamado Riven para, entre comillas, revivir a su hermana. Entonces, durante esta travesía, un desdeñado destruye el espectro de Cade, dejándolo prácticamente mortal y se muere. Y nosotros como guardianes, en vez de pensar como lo correcto, lo que hay que hacer, simplemente pensamos en vengarnos de Cade y vengarnos y matar a Ultrensoft. Y claro, buscamos a los líderes o a los diseñados más poderosos y los matamos uno a uno hasta encontrarnos con Ultrensoft, que como dije anteriormente, fue manipulado por Riven. Tipo, Uldren hizo todo lo que hizo creyendo que era para reanimar o revivir a su hermana, pero realmente fue todo obra de Riven, que es como una criatura que le dio una maldición a la ciudad ensoñada, que es un nuevo mapa. Y claro, Ujú. está a punto de matarlo. Nosotros matamos a una especie como de servidor de Riven y terminamos asesinando a Uldren. Y eso Que claro, básicamente. a hablar de este DLC también, o sea, de hecho creo, este DLC creo que salvó a Destiny 2, o sea, Sí, sin duda. pasamos dos mapas, y además que Destiny 2 ya estaba en una monotonía tremenda, y nos dan la muerte de literalmente el personaje, fue, o sea, a ver, Destiny 2 la caga, nos dijeron, bueno, la cagamos, ¿cómo arreglarla? Vamos a matar a tu personaje más querido. Literal. Y terminaron matando al cómico en un momento tremendamente traumático. Sí. ¿Y cómo reacciona nuestro guardián que no habla nunca? Bueno, escopeta en mano, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres. Sí. No, Fue la igual, verdad, dime. igual a nivel empresarial creo que este fue el momento. Tendría que revisar bien las fechas donde Activision, que era el que digamos que estaba en el proyecto de Destiny a partir de Destiny 2, Sí, se separa sí, y sí, Bungie está completamente independiente de vuelta. sí. Y se Que de nota. eso se puede hablar después de la gran mentira de Bungie. Pero, claro, o sea, y metieron dos mapas, que son mapas, digamos, de unas dimensiones aceptables. Metieron una raid muy buena, que también tiene un interés a nivel de lore muy bueno, porque esta bestia es una Ankara, que es básicamente un dragón que te cumple deseos. Y básicamente está corrompido y nada, o sea, peleas con un ser que está al nivel de un dios gusano y es bastante bueno. Claro, claro, es entretenida. Mi último deseo es una raid que me gusta. Estéticamente también es maravilloso. Sí, Estéticamente es una maravilla los Insomnios. Y a nivel de modo de juego también te ponen el pozo, que es una maravilla, te ponen los arcos. La verdad, o sea, sí, creo que sería el mejor de ese incluso. para mí es el Podría tercero llegar a mejor. serlo. Para mí es el tercero mejor. Pero porque tengo una fascinación, por así decirlo, con la colmena. Pero sí, es muy completo, es muy bueno. Llega un punto Pero también sin. que me aburre. O sea, me aburre en el sentido de que sea malo, sino porque al final, claro, los DLC de Destiny, como que eran una vez al año. Entonces, claro, tenía que estar jugando lo mismo durante un año entero. Y recién en Claro, ese es el Shadowkeep. problema. Y recién en Shadowkeep introducieron como las temporadas, que era algo de movimiento, aunque sea. Entonces, claro. Claro. Pero es muy buen DLC, muy bueno. Encima creo que también este DLC, Maravilloso. al igual que The Taken King, tipo mejoró las supers. Tipo le agregó como cambios. Porque de hecho Mm, dieron nuevas ¿sí? supers. Por ejemplo, el pistolero del Ah, cazador. sí, Ahora se sí, sí, pueden sí. tirar navajas y bueno, hay un montón Que de la verdad las cambios. variaciones estuvieron muy buenas. El hechicero tuvo su Kamehameha y bueno, el titán se convirtió en un misil intercontinental. Exacto. Entonces, Que maravilla. claro, expandieron aún más lo que es como la personalización de supers. Que hablando de personalización, siento que en ese otro punto que para mí es mejor Destiny 2 que Destiny 1, y es que la personalización del guardián es mucho más clara. Todavía no llega a lo que es ahora, tipo como que después lo cambiaron a algo mucho mejor, pero en ese momento ya el hecho de que uno pudiera poner un shader por cada parte
Que shader no es como las sombritas, como algunos pueden creer. Shader es como la pintura, entre comillas, o el color de tu armadura. Y claro, y antes en Destiny 1 era como un shader completo para la armadura. Ahora es por partes, tipo Y para el claro, casco, ahí el lo pecho, el arreglaron corazón. porque lo habían arruinado de una manera, porque los habían hecho consumibles y los habían hecho comprables. Claro, Entonces tú terminabas gastándote todo tu partner en un shader de mierda. Pero claro, ahora no, por suerte. Ahora por suerte creo que fue en Forsaken que lo arreglaron y los shaders se volvieron, sacaron lo mejor, que básicamente son por parte de armadura y también en armas. Pero además no son consumibles, puedes ocuparlos y reocuparlos. claro. Bueno, luego vamos con el siguiente DLC. Claro, Para no, porque ya llevamos aquí 50 minutos, entonces como para acelerar un poco la, vamos a hacer la un cosa. podcast entero de Forsaken. No Bueno. sabías, la temática era Forsaken. Ya, el siguiente, que para mí es un DLC que yo creo que de los últimos 4 ha sido el peor. Y es Shadowkeep y New Light. New Light, más que un DLC, es como un reinicio. Y es que aquí Bungie tuvo la idea que para muchos puede ser buena o mala, depende a quién le preguntes, de quitar contenido del juego y quitaron la campaña. La reemplazaron como por la introducción de Destiny 1, pero mucho más corta. Y empezaron ahí con Shadowkeep el próximo DLC. Y claro, la gracia de New Light es que, claro, además de que quitaron toda la campaña de Destiny 2 y, claro, lo introdujeron como el inicio de la 1, New Light es completamente gratis. ¿No? Tipo, hicieron el juego gratuito. A ver, a Y priori, básicamente a la gente que pagó la edición deluxe le dijeron a la mierda. claro, o sea, aquí tienes dos visiones. La gente que pagó por el juego y le quitan contenido Yo, y está completamente, claro, devastada. Y también está la otra parte que entre comillas puede estar feliz porque claro, ya pagó el DLC, ya disfrutó todo lo anterior, que es mi visión, ¿no? Tipo, yo ya disfruté todo lo que hizo Bungie antes. Y claro, lo elimina para agregar nuevo contenido y a priori sin gastar más memoria. Porque claro, yo en ese pero momento, imagínate, o sea, claro, disfruté ese contenido de mierda, o sea, claro. No, pero lo digo en el sentido de que, claro, yo antes jugaba en Xbox consola, en Xbox One, y claro, era 500 ujú. gigabytes, entonces agregar más contenido como que llegaba a un punto a mí que era como Claro, asquerosamente llegó a un excesivo. punto donde Era mucho. Entonces, en parte, eliminarlo, yo encuentro que, a ver, es una medida que a mí no me gusta del todo, pero que entiendo. Tipo, a nivel como de comodidad, yo entiendo que alguien diga, ah, mira, otros 40 gigabytes, es como no. Entonces, como que no es como que pese más. De hecho, claro, mucha yo estoy de gente... acuerdo, pero creo que Bungie tuvo que al menos tener en cuenta que, o por lo menos, lo haces piola y a los que sepan nomás y a los que te lo pidan, pero a los que pagaron la edición deluxe para que pasara todo esto después, creo que Bungie, por lo menos por negligencia, tendría que haberte dado o un descuento o el próximo DLC, porque total ya hicieron el juego gratis para toda la Claro. otra gente. No, claro, claro, totalmente, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Tipo que para Shadowkeep te dé gratis los que ya habían pagado por Destiny antes. Sí. Sí. New Light, a ver, yo no experimenté mucho New Light, creo que solo con mi cazador porque yo usaba Titán y Hechicero y quería probar con cazador. Está bien, pero es eso, New Light es como una especie de demo de lo que es realmente Básicamente es el Destiny 2. rediseño de Destiny 1, o sea, es el rediseño de los primeros 5 capítulos. Claro, claro. No, ni siquiera los primeros 5, te diría los primeros 2. Es como solo el inicio. Claro, o sea, es algo bastante rápido. Y nada, básicamente potencial infinito de memes, porque tú te puedes poner la armadura que quieras ahí Mm. y llegas y está este guardián que te dice, se nota que eres menudo noob. Y ahí estás tú con la armadura de todas las raids, con la cabeza de un dios muerto en tu hombro. Sí, bueno, a ver, Claro, claro, porque es para New Light, o sea, nuevecillo. los nuevecillos. Bueno, luego tenemos Shadowkeep, que básicamente es una historia donde descubrimos que hay como una especie de anomalías en la luna y que vemos que estas anomalías son realizadas por una nave de la oscuridad, que es como la primera nave que vemos de manera física, porque las naves de la oscuridad antes no lo habíamos visto durante los mapas. Y en la luna, que es un mapa que traen de vuelta, pero como expandido, la vemos. Y digamos que eliminando como pesadillas, que es como se llama, terminamos entrando a la nave y digamos que una criatura que en ese momento era desconocida posee a nuestro
Spectre, y de cierta forma trata como de llevarnos a la oscuridad, ¿no? Nos dice que la luz solo hay muerte y bueno, un montón de cosas. Y claro, terminamos el DLC con una cinemática sobre de nosotros en el Jardín Negro, ¿no? Que era donde estaba antes la historia de Destiny 1. Y una especie como de ser literalmente igual a nosotros, diciéndonos que es nuestra salvación. Y luego básicamente nos dicen que hay que ir al Jardín Negro y acabar con una mente Vex, ¿no? Que de hecho esa es la raid de este DLC, ¿no? De Shadowkeep. Y eso La básicamente. verdad, el DLC yo no lo jugué porque ahí ya estaba en mi proceso de terminar mi relación tóxica con Destiny después de todo mi sufrimiento. Claro. A ver, Pero para jugué el mí, DLC sí. sin tener el DLC, en el sentido de que no hice lo que las actividades, sino que jugué a New Light y obtuve contenido, digamos, armaduras, armas de Shadowkeep. Entonces, por mi parte, puedo hablar de no mucho, pero puedo hablar de que estéticamente, a nivel de jugabilidad también, y balance, porque hicieron algunos cambios en las armas y tal, creo que revitalizó bastante Destiny. Sí, o sea, para mí el salto que tiene New Light, o sea, perdón, Shadowkeep es más como en general porque con Shadowkeep también vino el comienzo de las temporadas, que a mucha gente no le Claro, gustó, porque al final, claro, es como pagar aún más dinero porque no eran gratis, son temporadas donde te agregan más lore, pero sí, es un lore como secundario, tipo, es historia que profundiza a los personajes, de cierta manera, pero no es como que te vaya a afectar la historia real, tipo, puedes no jugar ninguna temporada y aún así vas a entender lo que pasa de un DLC a otro. En el caso de Shadowkeep diría que la temporada que más así como recuerdos tengo es que claro, se sabe o se descubre que Uldren, el que matamos en Forsaken, es reanimado como un guardián y claro, como dijimos antes, uno cuando es reanimado no se acuerda de nada, entonces nosotros lo vemos como un asesino, pero él no sabe nada de lo que hizo como persona antes. Entonces, él es claro, esa es muy como, buena. en ese sentido es como súper inocente, tipo, nosotros lo vemos como asesino y él no sabe lo que hizo. El Eh, bro ni siquiera sabe lo que es matar. Claro, o sea, bueno, sabe que es Eso matar no- porque nos salvó de la colmena, Claro, pero pero no tiene ni idea de lo que hizo, es tipo... menudo, ¿no? De la vida el bro. Claro, claro, es un guardián Y, nuevo, entonces... y da lugar a buenas cosas. O sea, en Shadowkeep estaba esta actividad que no me acuerdo exactamente cómo funcionaba, pero es en un par de temporadas después, que es la que haces con los insomnes. mm, Que esa temporada me la compré y bueno, armadura maravillosa, contenido maravilloso, el modo de juego también bueno y da lugar a líneas como cuando este tipo, claro, sin saber quién es, de partida invita a una cita a la hija adoptiva de Kaide, el tipo que mató. mm. De segunda, invita a una cita a la supuesto interés amoroso o mejor amigo de Kaede, Petra. Así que se ve la reacción ahí, que es bastante perturbadora también. Y finalmente, para hacerlo aún mejor, termina invitando a una cita a su propia hermana. Sí, es que claro, no sabe que es su hermana. Es una maravilla. Que claro, al final, como dijimos, Marasov estaba muerta, pero como que de cierta forma, más que muerta, estaba en otro plano astral, por así decirlo, y como que a través de ese plano vuelve a la vida. Esa vieja no muere, hermano. Claro, Esa vieja no muere. claro, básicamente no se muere. Y eso es el resumen de Shadowkeep. Ahora vamos con un DLC que para mí es bastante mid. Tipo, considero que es como lo promedio. Tipo, para mí, en cuanto. O sea, si un DLC es peor que esto, es malo. Pero si es como igual a esto, un poquito mejor, está bien. Tipo, para mí es como literalmente lo al medio. Para lo que es un DLC, ¿no? Que es Beyond Light. Beyond Light básicamente introduce esta idea de que, bueno, perdón, más que introducir, cambia la idea de que la luz es buena y la oscuridad es mala. Considero que es como el primer avance a lo que es el tema central de esta pelea entre luz y oscuridad. Y que, claro, hay una. Digamos que los caídos fueron la última especie en ser abandonada por el viajero antes de la humanidad. Y de hecho, hubo mucha división en esa especie entre gente que le agarró rencor al viajero, que ellos le llamaban la gran máquina, y gente que la Ujú. seguía alabando ciegamente, ¿no? Como podría parecer. Como pasa en las religiones, ¿no? Hay gente que a lo mejor puede ver, yo qué sé,
atrocidades en la humanidad y aún así sigue alabando a Dios. Un poco aquí, también en esta idea. Y claro, digamos que uno de los caídos que estaba como con rencor era Eramis. Que al final Eramis en Europa, que es una luna de Júpiter, si no me recuerdo, que existe, o sea, no es como una inventada, realmente existe en la vida real. O sea, todos los planetas que hay Sí, existen, sí, todos creo, existen, excepto todos Nessus. existen. Quitando Creo que Nessus, Nessus no. que quitando Nessus, todas las lunas y planetas o ubicaciones de Destiny existen. No estoy Y seguro el de viajero Neomuna. también. ¿El viajero existe? No. No. Bueno, Neomuna creo que tampoco existe. Que es la última de Lightfall. Pero en general los planetas o lugares de Destiny sí existen en la vida real. Y claro, Beyond Light, claro, Eramis trata de usar la oscuridad para intentar derrotar al viajero. Y nosotros, viéndonos limitados por los poderes de Eramis, usamos la oscuridad misma para derrotarla, ¿no? Y así como que desbloqueamos por primera vez en la historia de Destiny una nueva subclase completamente nueva llamada Stasis, ¿no? Que es como un poder de hielo. Tipo, tenemos la solar, que es de fuego, la de vacío, que es como una energía vacía. Es como el vacío, pero no es vacío literalmente, tipo es como una energía Poder oscura, Edge. claro. Y el arco, que es la electricidad. Y desbloqueamos esta nueva, que es de hielo, que congela y tal. Y eso básicamente es todo el DLC. Y a temas de raid, temas de jugabilidad. Ah, en Raid. La verdad yo no sé, yo no. Este DLC creo que literalmente no lo jugué. A ver, en temas de Raid, creo que reciclan a Tanix, creo que era. O bueno, reciclan ¿De a un verdad? personaje. O sea, Ah, sí, sí. pero En está en la silla Furia de de las ruedas. máquinas, ¿no? Sí, sí, y está La Furia. como. Y está como Bueno, con que silla de Tanix es ruedas. el meme de Destiny porque Tanix Siempre aparece. se llama Tanix el Renegado, algo así, el Renaciente, que es un man que creo que no hay explicación alguna, pero el man siempre revive. No Siempre. importa lo que pase, siempre vuelve el hijo de puta. Siempre. Entonces, por ejemplo, Kaide termina convirtiéndose en el jefe de vanguardia de cazadores, que son estos tipos cazarrecompensas, tipos que no les importa nada. Termina volviéndose el jefe de la vanguardia y perdiendo su libertad para salir de la torre por el hecho de que mató a Tanix, que era una apuesta. Sí, que de hecho queda como así como easter egg. El hecho de que Y a Cade. Tanix lo hemos matado como en 28 distintos asaltos. Claro, y queda como easter egg que Cade realmente, claro, es jefe de la vanguardia por una apuesta. Tipo. Tipo, él hizo una apuesta con el jefe de la vanguardia de los cazadores anterior y básicamente la perdió. Y claro, se volvió líder de los cazadores porque lo chistoso es que nadie quiere ser el líder de los cazadores. Nadie. Entonces, para él fue una pérdida de apuesta y de hecho es sus últimas palabras, ¿no? Dijo, nos pidió que eligiéramos a Ikora y a Zavala, que Sí. la vanguardia fue la mejor apuesta que perdió. Y claro, o sea, en Destiny 1 ya se sabía eso, porque en Destiny 1 te acercabas a él, te susurraba, oye, ¿me llevas en tu nave? ¿Me llevas? Literal. Era tremendo, o sea, ya desde Destiny 1. Bueno, y él, no hablamos mucho de Kaide, pero era pedazo de personaje, Sí. honestamente. Fan del ramen. Sí. Literal, creo que era el Atlas que sostenía Destiny. Claro. Bueno, otra cosa muy importante entre comillas de Beyond Light es que genera esta nueva mecánica de personalización que para mí es una rama de Destiny preciosa. Literalmente yo creo que mucha gente solo se La de enfoca las en ella. armaduras. Y el de las armaduras. Y es que, Sí, claro, es maravilloso. claro, con Beyond Light ahora existe la posibilidad de que uno como guardián pueda tener el diseño de la armadura que le dé la gana. Entonces al final esta discusión que muchos pueden tener en los juegos como de verse bonito o ser poderoso, en Destiny puede ser las dos porque puedes tener una armadura súper poderosa y luego puedes darle el diseño que quieras, tipo el color y diseño que tú quieras. Entonces al final puede ser eso, bonito y poderoso. Y de hecho Destiny o una parte de la comunidad de Destiny le agarró un vicio tremendo y de hecho tú ves en Instagram o Yo, Twitter un montón de como diseños de gente que son como súper bonitos y te dicen así literalmente yo. como, hermano, estos fueron los diseños que usé con estos shaders. Entonces como, ¡fua! Precioso. Sí, soy De- literalmente yo cuando me borré a mis personajes, me creé 3 cazadores solo para ponerles outfits temáticos.
Sí, que de hecho ahora puedes ponerle un montón de outfits. Creo que puedes ponerles 10 distintos con el mismo Sí, ahora se personaje. pueden hacer los presets. Claro. Pero en el contexto de Beyond Light creo que eso fue un avance buenísimo. O sea, a mí me encanta, de hecho, un amigo que lo introduje a O Destiny. sea, claro, es una de esas mejoras que tú te quedas y al final ni siquiera te acuerdas cómo era antes. O sea, no puedes imaginar cómo era antes sin eso. Claro, o sea, es lo que digo. O sea, en Destiny uno empezaba y ya era como la armadura y todo un shader único. Y ahora en Beyond Light eres capaz de ponerle el pedazo de armadura que quieras por partes. O sea, puede ser combinaciones, no tienes que usar la misma armadura. Con el diseño que quieras y con el shader que quieras por separado. O sea, es un avance enorme en cuanto a personalización del guardián. Lo único malo, Sí. entre comillas, es que, claro, tienes como una limitación, tipo, los diseños se tienen que desbloquear y son diseños de armaduras que has conseguido, no son infinitos, tipo, solo te muestran como opciones los diseños que tú mismo has ganado durante, como todo Destiny. Entonces te conviene como adquirir muchas armaduras para desbloquear sus diseños. Y hay ciertos limitantes, tipo, no puedes bloquear todos los diseños, creo que puedes bloquear 5 como por personaje. Claro, te dan ficha. Claro, pero también puedes comprarlos y a priori no es tan caro, en caso de... Y tampoco, o sea, puedes conseguirlos también. Sí, pero es muy latoso. Claro. Y eso. Y ahora vamos con el próximo DLC, que es el penúltimo. Salió en 2021. Y es The Witch Queen. Que para mí es el mejor DLC de la historia de Destiny. Avance, avance. The Witch Queen se basa en que Sabaton, que es como dijimos uno de los tres como líderes de la colmena, porque no sé si llegan a nivel de dioses, trató de desvincularse de su gusano y logra desvincularse gracias a Marasov y a nosotros en la última temporada de Beyond Light. Y como que al perder su gusano, se está muriendo. Porque como dijimos al final, los gusanos a la vez que se devoran a ellos, cuando ellos conquistan el mundo y tal, como que regeneran por así su vida y es como una especie de... ¿Cómo se llama esta relación biológica? No era simbiosis, era como... ¿Simbiosis? No, 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 no simbiosis. parasitismo. Parasitismo, eso, exactamente, exactamente. Justo era parasitismo. Ah, comunista. No, no. No, toma, toma. Entonces, claro, Sabaton se está muriendo y descubrimos que de alguna manera adquiere la luz. Y así empieza el DLC, tipo, la colmena, uno de nuestros mayores rivales, adquiere la luz. Nosotros tratamos de descubrir la verdad, cuál es la razón de por qué Sabaton adquiere la luz. Que para empezar, ella no se acuerda mucho de quién es, porque le pasa lo mismo que a Uldren, y es que al renacer de la luz, no tiene ni idea de lo que era antes. Entonces nosotros, como a través de la investigación, lamentablemente, terminamos a Sabaton revelándole quién era ella antes y que básicamente nos cuentan la historia de la colmena, que básicamente eran las tres hermanas, que eran todas femeninas, ¿no? De hecho, se puede decir que Oryx es trans. Sí. Y claro, estaban muriéndose y les hablaban sobre una profecía, un apocalipsis, y claro, para sobrevivir ese apocalipsis se vieron obligadas a ir a las profundidades, donde ahí hablaron con los dioses gusanos y ahí empezó la colmena. Eh, y claro, Sabaton se acuerda de todo eso y nosotros a través de la búsqueda, la verdad por así decirlo, descubrimos que el viajero de manera voluntaria le dio a Sabaton la luz, lo cual entre comillas hizo que ciertas personas de la vanguardia empezaran a dudar del viajero, ¿no? Y de qué es lo necesario para ser un guardián. Porque Zavala, ¿no? Que es el líder de los titanes, que es como por así decirlo el mayor fiel al viajero, no entendía nada, tipo no entendía por qué el viajero, en vez de dejar morir a Sabaton y por ende morir a la colmena, por qué él lo reanimó. Y Pero es luego, que claro, si lo piensas, es que yo mucho también lo sentido. entendería. O sea, Claro. estos manes prácticamente se comen a sus niños, son perturbadores, son ciegos, son feos, son, son prácticamente satanistas. Y el viajero dice, sí, me caes bien, ven conmigo. Sí, po. Y claro, algo que no me gustó del DLC es que como que mucha gente, luego voy a hablar de eso más tarde, pero claro, critica como la historia de Lightfall, pero es que acá literalmente tuvieron la conveniencia de mandar toda la cresta, tipo, como que yo la duda de por qué el viajero le dio a la luz a Sabaton, y literalmente dijeron así como, ¿qué importa? Hay que detener a Sabaton. Literal, así súper descaradísimo, o sea, y no estoy mintiendo. O sea, hasta lo dicen en una cinemática, así como Ikora, que es la líder de los hechiceros, que así como, ¿qué importa? Lo importante Qué es maravilla. detener a Sabaton. Bueno,
Aún así no quita el hecho que para mí es el mejor DLC de la historia de Destiny, porque encima también, al igual que lo fue Forsaken, aquí se mejoran las supers, tipo las tres principales, tipo vacío, arco y solar, tienen como ciertos cambios, por ejemplo los golpes, por ejemplo el hechicero, ahora el golpe de vacío no es solamente como dar un golpe que tiene aura vacío, ahora es tirar una bolita, y esa bolita hace daño y encima empuja, entonces digamos que es más personalizado. Y el mundo trono, el mundo, tipo, el nuevo mapa mundo trono, me parece muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y trae consigo el que es para mí la mejor raid de la historia de Destiny, que es... uy, se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, el baúl o algo así. No, Ujú. el voto del discípulo, eso era. Es que el voto del discípulo, que claro, Ah, se descubre bueno. después de matar a Sabatun en el final de DLC, que hay una entidad en la oscuridad llamada el testigo, ¿no? Que, claro, uno es el viajero y otro es el testigo, ¿no? Es como que el que ve al viajero viajar o algo así, no sé, algo tendrá esa analogía. Y el testigo, claro, es como el mayor de todos los males, es como la cara del mayor de todos los males. Y se descubre que, claro, la razón de por qué al final Sabatun sí adquiere la luz es porque en el colapso, cosa que nadie se acuerda, Sabatun terminó como, no, más que salvando a la humanidad, terminó como traicionando al testigo, ¿no? Y claro, sabemos que viene el testigo. Y claro, sabemos que Claro, con la muerte de está bien, Sabatun, está bien. con la muerte de Sabatun, vuelve a la vida o es despertado Rulk. Que Rulk es brigio. O sea, Rulk es como el discípulo, uno de los muchos discípulos que tiene el testigo, y es muy bestia. O sea, el tipo creo que mató a toda su civilización entera e incluso llegó a arrancarle la costilla a un leviatán, que el leviatán es una criatura que intentó avisarle a Sabatun y a sus hermanas de no ir donde la profundidad es, y no le hicieron caso, y apareció Rulk y le arrancó una costilla. O sea, sí, pero como si Ah, nada. casualmente. Es brigio. Y ¡Pum! claro, Rulk, Perdiste tu costilla. sí, y Rulk es el enemigo que hay que matar en la raid, que para mí es la mejor de la historia de Destiny. O sea, es la primera raid dentro de una pirámide de estas de oscuridad. Es muy bonita la ambientación, a mí me encanta. Rulk como enemigo me parece brutal y la forma que hay que matarlo es bastante entretenida. El único pero que le doy a la raid es que lamentablemente cuenta con muchos símbolos, literalmente como los encuentros, funcionan a través de conocer símbolos que hay que llamarlo de cierta forma. Entonces, claro, lo difícil, entre comillas, es que tienes que tener en una pantalla o en una foto, en un celular, lo que sea, los 28 símbolos, porque son como 28, son muchos símbolos, entonces imposible memorizarlos. Y claro, digamos que tienen que compartir las mismas formas de llamarlas con tus compañeros, porque si un símbolo lo llamas de una forma y tu compañero de otra forma, no se van a entender. Entonces tienen que tener una pantalla, todos los símbolos y del mismo nombre, porque de esa manera la coordinación es mucho más fluida. Pero igual, eso a priori para mí es algo que si tú empiezas en Destiny y empiezas la raid, es tedioso, pero luego cuando juegas la raid se vuelve muy mecánico e incluso llega un punto que ya ni siquiera ves cómo se llaman los símbolos y simplemente los nombras, porque llega un punto que mecanizas los nombres y es mucho más fluido todo. Entonces me parece muy entretenida la raid, muy entretenida. Encima hay una parte donde, claro, tú le haces mucho daño a Rulk, que es el jefe, y hay un punto donde tienes que hacerle todo el daño posible, tipo te da 10 segundos para matarlo, y si no lo matan esos 10 segundos, te matas. Entonces, da igual el esfuerzo que hagas como durante toda la fase de daño de Rulk, si no lo matas en los últimos 10 segundos, cagaste. Entonces, me parece muy entretenida y Qué para mí maravilla. es la mejor raid de Destiny, pero la mejor así, sin discusión, es preciosa. O sea, la verdad yo no la he visto completa, pero o sea, ya de partida estéticamente es tremenda, de partida en premisas buenas. Y finalmente Destiny decidió hacer algo nuevo después de 6 años. Sí, sí, Así que nada que decir. es muy, muy bonita, muy Mm. bonita. Luego vamos con el DLC más reciente y el que fue muy criticado por la comunidad, en parte para mí de manera exagerada. O sea, para mí diría que ese es el tercer mejor DLC de Destiny 2 y el cuarto en general, tipo detrás de Forsaken, The Witch Queen y el de Oryx. Ujú. O sea, o en otra forma de verlo, es mejor
que el de Siva, el de Osiris y el de Shadowkeep, para mí al menos. Y es que Lightfall básicamente se basa en que, claro, el testigo llega y digamos que el viajero se aleja de la Tierra, pero no se va completamente, tipo se queda como en la órbita terrestre y trata de atacar al testigo disparándole un rayo a su nave, no le hace nada. El testigo se queda Que como ni ahí siquiera sé quieto. si lo ataca, o sea, O ¿es un sea, ataque? claro, ¿Qué ahí es está eso? la curiosidad. No sabría definirlo como ataque, pero Le dio un besito. es un rayo, dejémoslo como que es un rayo. Y Un rayo claro, láser. el testigo con mover las manos prácticamente mata a un montón de guardianes. Esa cosa es perturbadora, que además se dice que mató a los 3 guardianes típicos de los trailers, lo cual lo hace aún más triste. Claro, porque hay uno con unos guardianes típicos como están en los trailers, las cinemáticas y como que se murieron. Y claro, el testigo se Claro. queda ahí, como literalmente quieto. Y como que uno no puede hacerle nada, por eso mismo, porque el testigo es muy poderoso. De hecho, él con solo mover la mano literalmente hizo trizas, pero de manera literal, a las naves y a los guardianes y sus espectros. O sea, está como muy por encima de cualquier cosa que hemos visto, entonces no se le puede hacer nada. Y digamos que un nuevo discípulo, que es un conocido nuestro, llamado Calus, que es el nuevo discípulo del testigo, va a Neomuna a conseguir algo llamado el velo, que es uno de los fallos que tiene el DLC. Y es que nunca explican qué es el velo. Que en ese sentido tiene muchas vibes de Destiny 1 porque, como dijimos, nunca se explica qué es el corazón negro y aquí lo mismo, nunca se explica qué es el velo. Pero sabemos que Pero hay que según yo evitarlo. está bien, o sea, poco a poco se hace, ¿no? Claro. O sea, hay algo de eh, información que arrojaron, por ejemplo, se sabe que el corazón del jardín negro en Destiny 1 era una especie de velo prototipiado por los Vex. claro. De hecho era una copia del velo. Sí, El punto es que, claro, el testigo necesita el velo para adquirir una especie como de energía que luego lo usaría para hacer un portal. Y claro, y eso se le encarga Calus. Nosotros vamos a Neptuno, que es un lugar completamente desconocido para nosotros, y descubrimos que hay una ciudad llamada Neomuna, que es como la última ciudad, pero con buen ending. Tipo, hay una humanidad que está como en una especie como de metaverso y que es protegida por unos guardianes literal- llamados los Surcanubes. literalmente el planeta Tierra si los NFT siguieran siendo famosos. Claro. Y los Surcanubes, a diferencia de los guardianes, no son escogidos por la luz, ellos son como humanos modificados, no sé si genéticamente o a través de la tecnología tipo cyborgs o es una mezcla de los dos. Creo que son cyborgs al estilo Spartan, pero de otra forma. O sea, son super soldados. Claro, son super soldados con un montón de tecnología que, claro, tienen una duración de 10 años, que eso no lo dicen explícitamente en el DLC. Tipo, uno lo descubre charlando con los personajes. Y claro, los Surcanubes tienen una duración de 10 años de vida y luego se mueren porque como que su cuerpo no lo aguantan y fallecen, literal. Entonces, ellos cuando buscan ser Surcanubes, digamos que ellos saben que van a vivir poco tiempo y van a tener que dejar su vida Pero ojo por que es Neomuna. poco tiempo para ellos, porque 10 años no se sabe cuántos son ahí en Neomuna. Claro, pero igual a priori es suponiendo que, claro, son 10 años terrestres, yo creo. No creo, porque, o sea, tú ves la diferencia de experiencia entre el Pana Nimbus y el otro, bro, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el man gigante. Rohan. Sí, pero Y al final, o sea, no creo hayan sido 10 años. es que tampoco sabemos Pero, cuánto es la... Es que igual según yo tiene sentido que sean muchos años, o sea, duren pocos años, porque bueno, hay una tumba llena de surcanubes y claro, si solo hay dos surcanubes cada 10 años, a priori en 100 años apenas hay 20 y hay más de 20 tumbas. Entonces yo creo que realmente si son 10 años terrestres y a lo mejor lo que puede haber es una aceleración de edad, tipo a lo mejor envejecen mucho más rápido. no sé, es que también a nivel de madurez también cambia mucho. Sí, es que por eso te digo, porque a lo mejor la aceleración que tienen es mucho más fuerte. Porque por tu Pero que le Nimbus, acelere la madurez también. No sé. Pero Nimbus también madura bastante rápido, ¿eh? O sea, en el DLC, tipo, es medio infantil, pero luego con la muerte de Rohan tiene un avance de madurez mucho más fuerte, tipo empieza a asumir como una mayor responsabilidad. Yo creo que sí, son 10 años ¿no? así como naturales. Porque como te digo, la Mm. tumba de los subcanubes tienen fácil 50 y si son 10 años son 500 años. Y esta Bueno, pero en civilización Neomuna del... no ha pasado, o sea, en Neomuna ha pasado un montón de tiempo. Pero Piensa que no, ni siquiera se sabe cuánto pasó desde el colapso. creo que es después del colapso.
Creo que era como una No sé. civilización creo que una civilización que emigró a Neptuno después del colapso. No creo. Sí, pues, igual cuánto, déjame buscar igual cuántos son 10 años en Neptuno. 10 años en Neptuno. Nepal, pone uno. En Nepal. Tremendo. Planeta Nepal. A la duración del día y el año en los planetas del sistema solar. Marte, Júpiter. Mira, en Neptuno su día dura 16 horas. Pero. Pero el año dura 165 años. Imposible que los Maravilloso. supernovas tengan 1600 años. ¿Por qué no? Ah, No, encima se deja claro que Rohan fue el primer surcanube en morir antes de su año de servicio. O sea, todos los anteriores sí duraron 10 años. Entonces yo creo que no son 10 años de Neptuno. no. Son terrestres. Ya, pero claro, la historia, claro, es de tratar de tener velo, conocemos los surcanubes, nos damos cuenta de que el enemigo, que son como la Legión de las Sombras, que es como una legión más poderosa que la roja, que era la típica de Destiny 2, que gobernada por Calus, saben cómo anular nuestros poderes de luz. Entonces como que nos vemos obligados a usar una nueva super oscuridad, que es la segunda subclase nueva, llamada Cuerdas o Strand, y es como verde. Que para mí es la más entretenida de todo Destiny. Me parece que es la mejor. Básicamente, Spider-Man. Spider-Man y Halo Infinite. Claro, Spider-Man Halo Infinite y es súper entretenida. Para mí es la más entretenida de todas. Y no es tan rota, así que dudo que la nerfen. Entonces, claro, nosotros adquiriendo este super, tratamos de tener una máquina cuyo nombre ya se me olvidó. Y luego el velo. Esa máquina no somos capaces de romperla. De hecho, Rohan está ayudándonos y nos pide que lo ayudemos. Y nosotros nos vemos con impotencia y no somos capaces de controlar todavía las cuerdas. Entonces, no hacemos nada, estamos debilitados, no podemos hacer nada. Entonces, Rohan se ve obligado a matarse y se muere. Y digamos que luego, después de un tiempo, hay una especie de como de sketch o algo así, como una cinemática de nosotros como adquiriendo, por decir, poder y de poco controlando a Strand. Que es súper difícil, de hecho, entre comillas chistoso como Bungie toma como chiste la muerte, porque nos morimos muchas veces tratando de controlar las cuerdas, pero claro, como nos morimos y somos mortales, reanimamos y es como si nada, ¿cachai? Pero realmente nuestro guardián, canónicamente, en ese DLC, mínimamente se murió 2 veces. Solo entrenando. Maravilla. O sea, entonces claro, al final, después de más o menos dominar las cuerdas, usamos las cuerdas para vencer a Calus y matar a Calus en el velo. El tema es que como plot twist, el testigo controla a nuestro espectro como lo ha hecho muchas veces y utiliza a nuestro espectro para conectarse con el velo y crear el portal. Y digamos que hay un momento donde nos piden a nosotros como guardianes de la cinemática destruir a nuestro espectro y matar a nuestro amigo que ha sido nuestro compañero desde el 2014 y no lo hacemos. Tipo, el guardián es incapaz de matar espectro y de cierta forma permitimos que el testigo haga un portal al frente del viajero que por como lo ha mencionado el testigo, ese es el capítulo final, ¿no? Que de hecho es como se llama el DLC, así que el próximo DLC. Así que yo supongo que el nuevo mapa y la nueva idea sería entrar a ese portal que lo cruzó el testigo para detenerlo. Y es algo completamente nuevo. De hecho, yo creo que a través de eso va a empezar todo el nuevo universo de Destiny. Estaría bueno eso. Sí. La historia, Bueno, para mí Lightfall es una de las más flojitas de los últimos tiempos si lo comparamos con Forsaken o ¿cómo se llama esta otra? pero al mismo tiempo es Witchwind. relevante, o sea, Sí, es relevante y considero que es bonito pensar que de cierta forma el que la caga es el guardián. Tipo, el guardián obliga a Rohan a sacrificarse y el guardián es el que no mata al espectro y al final permite que el testigo consiga lo que quiera, porque realmente nosotros lo tuvimos, pero fue la impotencia y el cariño que le tenemos a nuestro espectro el que evitó que cumpliéramos nuestro objetivo. claro. Bueno, de la pauta que nos hicimos ya hablamos de prácticamente todo, hablamos de personajes, facciones, raids y todo eso, así que yo creo que pasemos a críticas específicas, ¿no? Claro, bueno, la crítica específica, algo que criticaría mucho de Destiny es su comunidad, a veces demasiado tóxica. Es De hecho, Destiny, no. no, es su comunidad. Considero que, por ejemplo, con Lightfall creo que se pasaron de la raya. O sea, yo concuerdo en que hay muchos errores del DLC, como sobre todo a nivel historia.
Como el tema de que no explican qué es el velo y la historia es muy simple. Pero también hay que dejar una cosa clara. La gente, yo creo que se emocionó creyendo que este era el final de Destiny y no lo es. El final de Destiny es el próximo DLC. Pero es O que el sea, tema es que Destiny lo publicitó así, entonces si tú no estás atento a las noticias, ¿qué es lo que piensas? O sea, yo honestamente es que que, ya dejé Destiny pensé que era el capítulo final. claro, es que según yo, o sea, yo no lo promocionaron como el final, lo promocionaron como el inicio del final. De hecho, lo dicen todo el rato, así como nuestro final comienza. Y de hecho es así, Pero o sea, pues. estuvo está muy lejos de ser un comienzo, prácticamente es como el cuarto del comienzo. O O sea, yo diría que sí es el sea, comienzo lo encuentro porque... bien cutre para que sea literal el comienzo, ¿sí? Sí, no, es que es bastante cutre, es bastante cutre. En general, es que sí, el inicio es cutre, pero claro, es porque el inicio es como lo de Endgame, tipo, en Endgame empieza como que ya, Thanos mató a la mitad de la humanidad y hay que ver qué pasa. Aquí lo mismo, el testigo creó el portal y hay que ver qué pasa. En ese sentido es Claro, parecido. pero o sea, es como que hayas terminado Endgame cuando Thanos toma a Gamora y se va. No O sea, que tanto. hayas terminado Infinity War cuando toma a Gamora, si al final No no se tanto sabe muy bien porque... lo que pasó. No tanto Ni porque siquiera los mostraron dos... consecuencias. Claro, pero es que al final, tanto Infinity War y Endgame, o sea, Infinity War termina como dejando entrever luego en Endgame qué fue lo que pasó después de que Thanos lograra su objetivo y aquí lo mismo. Tipo, habrá que saber qué fue lo que pasará después de que el testigo cumplió su objetivo. Que ya sabemos que ya no existe el viajero, tipo, el viajero ya no está. O al menos está como en una órbita completamente quieto. Matamos a Calus, está la teoría o la idea de que a lo mejor el testigo utilizó a Calus para que nosotros mismos lo matáramos y fuéramos nosotros el que creáramos el capítulo final. Y claro, tiene muchos errores como que tipo no se explora muy bien que es los surcanubes la historia. De hecho hay mucha gente que no le gusta Nimbus como a mí. Ah, para mí es A mí irritante. tampoco. Nimbus es irritante pero de una manera Creo que es impresionante. inmaduro, muy inmaduro como personaje. Sí, sí. No muestra mucho testigo. Para mí muestra lo justo y necesario. O sea, yo creo que era obvio, y es que lo mostraron desde el minuto uno, que el enemigo a batir no iba a ser el testigo, iba a ser Calus. O sea, claramente el testigo iba a estar para el testigo, para el Final Shape. Eh, y claro, tiene errores de historia. Pero considero que el único malo, o sea, han cambiado bastante el juego, tipo el tema de las modificaciones, en las formas de cambiar la forma de personalizar tu guardián. También agregar esto como de los guardados, tipo podéis tener como diferentes builds al mismo tiempo, entonces no tienes que estar cambiando constantemente, entonces eso acelera mucho las cosas. También la Strand, como digo, es muy entretenido. La historia no tiene relleno. Tipo, algo que nunca me gustaba de Destiny, sobre todo cuando tenías tres personajes y tenías que pasar la campaña tres veces, es que te obligaban a explorar el mundo. Aquí no. Aquí como que te podéis pasar la DLC de recorrido. Tipo, con la historia, podéis hacerla de una. Y de una me gusta. Uno piensa que es vacío porque, claro, hay una zona que no tiene ningún enemigo. Es como Europa. Europa tiene una zona que tampoco tiene enemigos. Pero si exploras el mundo te das cuenta que está lleno de enemigos. Los sectores perdidos son más difíciles, lo cual me agrada mucho más. Y considero que quitando la historia del DLC es muy bueno. Tipo, quitas la historia, el DLC es muy bueno. La historia es Mahoma. O sea, a Entonces, mí me gusta la historia, pero encuentro que es corta. claro. Pero como te digo, no tiene relleno, es muy directa. Entonces, por eso te digo, o sea, la historia es Mahoma, el resto es bueno o muy bueno, entonces te queda como simplemente bueno. Ujú. Y eso. Yo Pero, de crítica te diría que hay algo que no han hecho y que deberían hacer, que es mostrar más al guardián ocupando su poder en cinemáticas. sí. O sea, por ejemplo, Uldren. Tremenda, tremenda progresión que haces para poder vengarte en Forsaken de él. Y al Ujú. final lo terminas matando en un boss fight donde solo se muestra a ti disparándolo. Y creo que habría sido más épico, creo que habría sido más interesante y habría sido más catártico. Catártico. Bueno, no importa. Claro. Si hubieras tenido al menos una cinemática que mostrara un poco más de pelea, digamos, porque está bien que ocupes el gameplay, pero creo que en algunas partes tienes que ocupar cinemáticas, o sea, después de derrotarlo o algo, creo que las cinemáticas son también importantes ahí. Bueno, esta era tu cuarto cinemáticas.
No, pero me refiero a cinemáticas tal cual. Por ejemplo, Mm. ok, derrotas a Calus, pero que después muestren una cinemática donde justo estás dándole el golpe final. Claro, cosas así, pero eso nunca lo ha hecho Destiny, creo. No, por eso te digo, creo que sería algo que podría ayudar, porque, o sea, Claro, digamos que sería interesante. claro. Bueno, y considero, cuando dije el tema de la comunidad exagerada, pues claro, considero que claramente el DLC no es perfecto y como dije, el cuarto mejor de la historia de Destiny y el tercero mejor de Destiny 2, pero claro, Destiny 2 tuvo como 7 DLC, entonces ser el tercero de 7 es como más o menos ser la mitad, ¿cachai? Ujú. Es como la mitad más o menos. Pero considero que exagerado porque claro, tú ves Steam y te dice que las críticas son mayormente negativas, que para mí el Steam es muy difícil tomarlo como una medida para ver si un juego es bueno o malo porque es muy bidireccional, tipo o lo recomiendas o no. Entonces, o es un cero o es un 10. Y claro, Ujú. las críticas, por ejemplo, de Witch Queen eran mayormente positivas y eran 2000. Y luego en Lightfall eran como mayormente negativas, pero era, era como, ¿cuánto? 2000 votos. O sea, Mm. es como menos de la mitad. De hecho, quiero ver una calculadora de porcentajes, un segundo. Eh, y eso es todo de Destiny de momento. Faltaría ver el Final Shape, que de este sí espero harto, porque claro, este Flightfall como era para mí obvio que iba a ser una transición. Eh, Claro, Pero el Lightfall, o sea, el Final Shape es el final de todo. O sea, si está malo, F. sería momento de... Y nada, también decir que creo que algo que tendría que mejorar Destiny es el tema de inmersión, o sea, en todo un planeta que por lo menos lo explican, pero en todo el caso de Neomuna son dos NPCs que, ok, tienen explicación, y hay unos NPCs que son, digamos, NFTs, Claro. pero por ejemplo, los planetas se sienten tan vacíos porque literalmente los planetas son sandbox con enemigos y un NPC. Claro, mira, estuve O por calculando. ejemplo, lo único que hizo Destiny en ese sentido fue durante, durante Lightfall y Witch Queen. No Lightfall, Beyond Light y Witch Queen, que es cuando te ponen la casa de la luz de los caídos y cuando te ponen al tema de Savathûn. Que esos son temas súper interesantes porque te añaden inmersión, que es algo que la gente toma muy poco en cuenta y al final sirve mucho. O sea, toma por ejemplo Halo Reach, que es un juego, uf, 10 años menor, o sea, 10 años más antiguo prácticamente, y tiene una inmersión tremenda porque te muestra cómo se sienten los civiles, te muestra lo que están haciendo en el momento. Puedes literalmente ver corriendo avestruces cuando parte la pelea, que son temas súper autistas, son detalles que honestamente a nadie le importarían, pero después cuando lo juegas y lo vives, te cambia mucho la experiencia. Claro. De hecho, O sea, igual, lo único, entre comillas, que puede ser rescatable, pero eso es completamente como. No se sabe. Es que supuestamente Bungie dijo que la historia de Lightfall no termina acá. Tipo, va a, entre comillas, avanzar durante el tiempo. Tipo, entre comillas, rompen ese esquema de todo el contenido en el DLC y luego en el siguiente. Y en teoría va a ser como más periódico. Pero habrá que ver qué tan cierto es eso. Y hay algo que voy a mencionar que Lightfall, como historia, no es tan buena. Pero el post me gusta mucho. El post que básicamente de terminar como con las cosas que tenía pendiente Rohan y ver como la evolución de Nimbus, como el nuevo Surcanubes y tal, está bien. ujú. Y eso, y bueno, nos faltaría un pequeño punteo rápido porque ya casi llevamos hora y media hablando del juego. Bueno, no llevamos Tremendo. de hecho llevamos hora y media, que es difícil reducir el tiempo, como dijimos. Hablar de Destiny de lore solamente es 4 horas, entonces es difícil ser más cortos. Eh, Sí. a ver, mejores personajes, así a la rápida. Digo sin explicar mucho, Eh, porque ya hablamos del personaje en general. Grandes personajes, la verdad no sabría decirte porque cuando entran al juego normalmente pierden toda su seriedad. O sea, Osiris habría sido un gran personaje, pero ya no es tan bueno. Claro. A ver, mejores personajes te diría el orador, Keith, hasta cierto punto Zavala, nuestro guardián mismo, a pesar de no ser muy... O sea, es muy relevante, pero nunca se nos menciona como tal. Y tal vez Ikora. Ikora tiene sus Yo te puntitos. diría Guardián, Uldren, Cave, Sabaton.
también. Uldren también. Sabathun, sí. Y Marasov, Mithrax, no sé. bueno. Marasov, no sé. No, Marasov creo que decayó mucho. Claro. El testigo a mí me gusta mucho. El testículo, sí. Es muy bueno. Calus también, Calus me gustó. Y de hecho me gustó que en Lightfall mantenía la esencia de Calus a pesar de volverse discípulo de testigo, pero todavía muestra como esas como características que tiene Calus siempre, como de grandeza, ¿cachai? Como de celebrar, de la Sí. ostentosidad, ¿cachai? De hecho él mismo decía que era como hermoso cuando le dieron una armadura como bañada en oro, llena de medallas. Está bien. Luego, peores personajes. A ver, a mí uno que me gusta, Amanda Holiday, XD. Asher, San Asher 14, Zen 14, sí. Zen 14 es legendario y Zona, lo mandaron a la cresta. Traumatis, Osiris en parte. Sí. ¿Qué más podría ser? Nimbus, Nimbus, sí. Rohan, Eris Bueno, es que Morn, este no no sé. tenía mucho personaje. Es que claro, Eris está por ahí. es como un myth. Que claro, Destiny no tiene muchos. O sea, tiene un lore gigante, pero como que los protagonistas son pocos. Claro, es que por eso te digo, o sea, y tampoco porque hay muchos personajes, pero están dentro del lore y cuando los ponen en el juego, se van a la mierda. Claro, Toland, por ejemplo, Toland es tremendo chat, pero no tengo duda que si lo meten en el juego sería una basura. Bueno, de claro. hecho ya está en el juego, pero bueno. Bueno, y bueno, y los enemigos en general son más como enemigos, tipo Riven, Oryx, son más villanos, no hablan mucho de hecho. Claro. A ver, facciones enemigas. Las favoritas, mi orden sería Colmena, Vex, Cabal, Poseídos Desdeñados. La mía sería Caídos, Ok. Colmena, Poseídos, Desteñados, Caballeros. Ah, los Vex son tu más favorito. No, mis menos favoritos, o sea, lo hice. Ah, de menos a Bueno, más. de más a menos, o sea, Ah, primer lugar Caídos, último lugar Vex. vale. Raids y actividades Pináculo, bueno, ya hablamos de ellas. Para mí la mejor raid es la de Rulk. Todavía no paso cuando estoy grabando Di tu esto. raid favorita y tu mazmorra favorita. Dale. Mi raid favorita es la de Rulk, la del voto discípulo. Todavía no termino la nueva, la de Nezarec. Cuando estoy grabando esto. Supone que hoy día en la noche debería de terminarla. Es muy entretenida, muy bonita. De hecho, caché que va a la cagada porque vi en Twitter que caché que como Ujú. que el primer encuentro hay un primer encuentro y el último encuentro es en el mismo lugar que en el primer encuentro, pero está súper cambiado. Es como si cuando uno avanzara en la raid misma cambiara la ambientación. Pero uno se da cuenta hasta que llega al final y es como, what, hermano, este es el lugar donde estaba antes, pero como destrozado. Es brutal. Porque, ¿cachai? Que claro, la raid, esta nueva, es en la nave de la oscuridad, la cual es afectada por la luz o el rayo del viajero. Sí. Entonces, tiene como una planta gigante blanca que como que atraviesa y rompió la nave completamente y es brutal como que dan esta idea de que está creciendo mientras avanza en la raid. Y encima cuando uno está en las plantas suena como... da como un sonido como de romperse muy satisfactorio. Ujú. Y el discípulo en esa área que es muy parecido a Rule, que es como si los discípulos del testigo adquirieran una especie como de estilo como que muy parecido. Pero es como con alas y más chiquito. Sí, o sea, parecieran incluso de la misma raza. Claro, pero creo que es distinta. Mm. Pero de momento digo que el voto es mejor. Aunque la de esta de NSA que me está gustando muchísimo, sobre todo la ambientación, porque es como una mezcla entre luz y oscuridad, literalmente, porque es como una nave de oscuridad infectada por luz. Y de hecho tiene plantas, es lo que hicimos, ¿no? Que al final el viajero genera vida. Ujú. Y luego, mazmorra favorita. Me gusta mucho la del Foso de la Herejía, pero mi favorita es la del 30 aniversario de Bungie, que no lo contamos como DLC, lo contamos como una expansión o algo así. Ujú. Que es como una en el cosmódromo, que es muy entretenida porque hay un momento donde tenéis que correr con tu colibrí, hay una especie de ogro potente que hay que matar, hay una especie de cueva que parece como un cráneo, es súper bonito, y diría que esa es mi mazmorra favorita. De mí, yo creo que. A ver, raid favorita, creo que Calus. La de los Vex me gusta mucho también, la cámara de cristal. La de Crota también me gusta mucho. Y la de Oryx también, pero. También Riven me gustó. Sí, Pero pondría en primer lugar a Calus porque la coordinación y la diferencia de los encuentros es muy buena. O sea, claro. y también la estética. Y Mira, yo te mazmorras. diría, yo te diría, yo te diría
o que será muy mala mía mi parte, hermano, juega el voto del discípulo, pero claro, tendrías que volver a Destiny. Ah, eh, no lo sé, bro. Algún día. Algún día. Y, y mi raid favorita, y mi mazmorra favorita, la de los 9, me gusta demasiado esa. Creo que me gusta más que incluso varias raids. Claro. ¿Cuál, perdón? ¿Era la mazmorra? La de los 9. Ah, sí, dale, sí, sé cuál es, sé cuál es. Sí, la que está en la torre. No sé el nombre, Sí. pero sé cuál es muy bonita. Bueno, actividad y autonomía ya hablamos de ellos, el declive ya hablamos de Destiny, que se fue a la chucha sobre todo como en Sí. 2018. El sistema de facciones, Destiny 1 versus NPCs planetarios decididos, creo que lo hablamos también. Sí, sí, no, sí, hablamos todo. La Super ya hablamos, que yo dije que claro, Todo lado, todo lado. la mejor para mí era la Strand, la Supers. Y clases, Sí. para mí la mejor en orden sería el personal hechicero, luego titán y luego cazador. Cazador no me gusta. Definitivamente, no, yo encuentro que. Creo que la clase que iría en el fondo sería Titanes, o sea, en el sentido de que es muy. Es muy repetitivo, se nota que le ponen poco esfuerzo. Claro, Además que perdió gran parte de su estilo, o sea, yo en Destiny 1 era Titán, porque venía de Halo, obviamente, y se veían como soldados pesados, pero ahora se ven como bloques, se ven como bloques con crayones. claro. Igual la Y nueva de Super es bastante Supers, distinta. La Super es bastante no sé, de distinta. La nueva Supers, es bastante la distinta de verdad Titán. mis favoritas también serían las de Cazador. Claro. Aunque como hechicero jugaba bien poco. Como Titán he jugado harto y como Cazador también, pero Ah. como hechicero casi nada. De hecho, caché que claro, la nueva Super, la de Titán, creo que es la mejor de las tres, o a la gente le gusta más. Y de hecho, incluso he leído gente que decía cosas como que la gente debería disculparse con Bungie porque antes del DLC la gente decía que era igual a la otra de Titán y es diferente. A la que. Sí, esta es distinta. Claro. Que para terminar, es lo que decía de las críticas de Steam, que claro, el 31% de las 2000, perdón, el 79% de las 2000 reseñas recomendan The Witch Queen, o sea que la gente que recomendó The Witch Queen fueron 1500 personas, más o menos, y la gente, o sea, 1580 personas, y la gente que recomienda Lightfall es 31% de 5000, que son 1550, o sea, en resumen, la gente que recomienda Lightfall y The Witch Queen es la misma, solo que Lightfall fue mucho más criticada negativamente. Mm. Eso te hace entrever que la gente realmente criticó de manera excesiva el DLC, el último. Sobre todo porque, bueno, Sí. yo leyendo críticas de Steam, hermano, me di cuenta que muchos criticaban el DLC sin terminarlo. Tipo, uno dijo Ay, así Dios. como, oye, me gusta la granada que es una liana, pero me gustaría que fuera más como granada normal. Y literal, esas granadas normales existen, solo que tenéis que desbloquearlas al terminar el DLC. O sea, Maravilloso. XD. Pero bueno, eso es todo. Yo creo que para terminar el podcast finalmente, porque ya es muy largo, bueno, mandar una especie de condolencias a Lance Reddick, el actor que le dio voz en inglés a Zavala, y que de hecho yo creo que es de los actores que mejor hicieron su trabajo en Destiny, tipo el doblaje de Zavala es muy bueno en el original, gracias a este Sí, actor. además era pedazo de miembro de la comunidad con el Sí, mono. era muy simpático y era el único actor que me atrevería a decir que demostraba tener un cariño en la comunidad, tipo en su Twitter y tal, ha demostrado que le gusta el Destiny, le gusta el universo de Destiny y que apreciaba mucho la comunidad. Entonces, pues, es una pena, yo creo, que haya fallecido. No sé de qué falleció, creo que sigue siendo desconocida su causa de muerte. Y bueno, mandar sus condolencias, claro, a sus seres queridos y conocidos. Y bueno, una lástima que alguien como él tenga que fallecer tan joven. Claro. Así que bueno, yo creo que damos por concluido este podcast. Ojalá que el próximo podamos estar los tres. Y Si no, claro, se viene Blue Lock. claro, de hecho Bueno, aprovechamos, claro, para hablar de Destiny porque es un tema que los dos conocemos muy bien. Y claro, como Moe no sabe nada de Destiny, claro, no se vería ya como apartado del tema. Así que eso pues, nos vemos. Chau chau. Adiós.